Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, querido Cristian. El día de hoy vamos a tocar un tema muy sensible, coyuntural y del caso que queremos comentar. Y es este tema de que hace 2, 3 años la Defensoría del Pueblo, en representación de la señorita Ana Estrada, presentó una demanda de amparo con el objeto de que se le reconociera el derecho a la muerte digna. Para estos efectos es preciso tener en cuenta que Ana Estrada desafortunadamente padece de una enfermedad llamada poliomielitis, perdón, desde hace ya 3 décadas. Y esta enfermedad no solo es incurable, sino que además es degenerativa, es progresiva, cada vez ha ido empeorando más, llegando al punto tal que en esta etapa avanzada en la que se encuentra ha terminado por paralizar prácticamente todo el músculo de su cuerpo, ¿no? Esa es la Correcto. realidad en la que se inicia este caso. Sí, y de hecho nos ha tomado tiempo esta batalla a todos porque todos hemos estado muy al pendiente, no solamente por la empatía que genera, por supuesto, la señora Ana Estrada y la lamentable enfermedad de la cual padece, sino porque la discusión de por medio, jurídicamente hablando, era de absoluta trascendencia e importancia porque precisamente la demanda que interpone es con el objeto de que se inaplique este artículo 112 del Código Penal que contemple el homicidio piadoso, ¿no? O el suicidio asistido como de conducta delictiva, pues, ¿no? Y el objeto era que a ella se le permitiera, pues, practicar naturalmente la eutanasia o el suicidio asistido sin que la persona que le ayude en ello sea pasible de responsabilidad penal. Ahora, el tema es que en febrero del año pasado, mi querido Julio, el juzgado constitucional número 11 declaró fundada la demanda. ¿Y por qué ha tenido que pasar un poco más de un año a que recién estemos comentando ya casi, prácticamente de manera definitiva este caso? Así es. Lo que sucede, como recordaremos, es que esta sentencia dictada por la justicia constitucional, si bien no ha sido apelada, en virtud de las disposiciones constitucionales y de las disposiciones legales que tenemos, existe algo que es la consulta o una apelación forzada en realidad, que es que cuando se declaran fundadas las demandas y hay una inaplicación, el caso se eleva a la Corte Suprema y justamente como esta sentencia no fue apelada, pero en la medida en que implicaba la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, el caso se elevó a la Corte Suprema, en cuya sede ahí se estampó un poco, hubo división entre los jueces de la Corte Suprema. Finalmente, la semana pasada nada más, ha llegado a buen puerto y el juez dirimente ha tomado la decisión de que a Ana Estrada le corresponde precisamente el derecho a disponer sobre su propia vida debido a las circunstancias que rodean el caso, quedando más bien pendiente la definición del procedimiento a seguir para la eficacia de esto, ¿no? De este derecho que ella tiene que disponer, realizar cuando lo crea así conveniente. Efectivamente, y para tratar pues de lo que puede significar este derecho a la muerte digna, del sustento, de la dignidad, de pronto como un elemento habilitante para dar cobertura jurídica positiva a derechos fundamentales que hoy por hoy de pronto no tenemos reconocidos en la Constitución. Tenemos a un especialista en la materia, como hemos anunciado en las redes sociales, probablemente uno de los profesores que más ha investigado todo este asunto complejo en torno a la fundamentación de los derechos fundamentales, como es pues Juan Manuel Sosa Sacio, que además es un gran amigo y que ha tenido el gesto de poder acompañarnos el día de hoy. Un poco para los amigos y amigas, Juan Manuel, pues además de ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es asesor jurisdiccional de Tribunal Constitucional y además es integrante de esta importante asociación, además que concentra mucho talento constitucional de nuestro país, que es esta asociación Constitucionalismo Crítico, que está haciendo pues un espacio interesante, como digo, para generar importantes talentos, importantes profesionales en esta especialidad que tanto nos interesa a nosotros. Mi querido Juan Manuel, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. No, el gusto es para mí siempre es un placer poder conversar contigo, Cristian, y contigo también, estimado Julio, ¿no? Son viejos amigos y nada, estoy acá dispuesto para poder conversar de estos importantes temas. Muchas Excelente. Si gracias. me permite, Julio, arranco con la primera Sí, pregunta y ya sabes cómo es la por favor. dinámica. Poco a poco esto va fluyendo y aprovechamos además a que Juan Manuel está aquí con nosotros para sacarle la mayor cantidad de información en beneficio, por Así es. supuesto, de nosotros, porque aprendemos, por supuesto, de cada invitado y invitada que tenemos y nuestro público que nos sigue. Mi querido Juan Manuel, para quizá empezar con un tema más formal y luego ingresar a temas de fondo que van a ser, por supuesto, también, y creo que hasta los más interesantes, pero tenemos la costumbre normalmente de que cuando hablamos del reconocimiento de un nuevo derecho fundamental,
de partir de que el Tribunal Constitucional lo tiene que hacer. Hay una, como decirlo, una idea preconcebida, quizá un poco por el hecho de que hay varios derechos fundamentales que precisamente han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional, como el derecho a la verdad en el caso Villegas Namuche, y por supuesto otros derechos más, el libre desarrollo de la personalidad, la eficacia de normas legales y actos administrativos y un largo etcétera, pero en este caso es una decisión del Poder Judicial. Y un poco quizá para librarnos del problema formal e ir incluso ya a los temas de fondo, es válido sostener, por más de que no sea el Tribunal Constitucional, sino el Poder Judicial, que a partir de esta decisión ya en el Perú está reconocido formalmente el derecho fundamental a la muerte digna. Es una pregunta interesante porque en efecto esa duda puede haber, ¿no? Imagino que solemos pensar que es el Tribunal Constitucional quien debe hacer esta operación porque es el intérprete final calificado de la Constitución, ¿no? Sin embargo, en la práctica todos somos intérpretes de la Constitución y el artículo 3 que se refiere al reconocimiento de nuevos derechos no establece que hay un órgano exclusivamente encargado para ello, ¿no? De hecho, el Congreso de la República, por ejemplo, ha regulado el derecho al agua y como el derecho al agua podría regular el derecho al Internet, por ejemplo, atribuyéndole el carácter de derecho innominado. Eso es perfectamente posible, ¿no? De la misma forma que esto es posible con el Congreso de la República, que no es el intérprete final, digamos, de los derechos, también puede ocurrir, obviamente, con el Poder Judicial, ¿no? Diría que en la medida de que podamos atribuir un significado válido, correcto, legítimo, razonable a una disposición de derecho fundamental, no hay ningún problema con que se reconozca como derecho, ¿no? Como digo, en el Poder Judicial, en el Congreso o en el Tribunal Constitucional. Creo que es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, diría que vale la pena hacer una salvedad. En el caso, uno, es que habría que ver qué es lo que dijeron los magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Lo que conocemos hoy día básicamente es lo que se dijo en primer grado. Esto ha sido elevado en consulta, pero seguramente allá también puede haber habido una discusión interesante en los votos, ¿no? Todavía no lo conocemos. Pero si nos centramos en lo que dijo el juez de primer grado, ¿no? El que tuteló los derechos de Ana, diríamos de que hay una zona de penumbra en la que no queda claro si es que realmente está queriendo reconocer un nuevo derecho, porque en algún momento dice algo como es un derecho con límites legales, es una libertad como una libertad genérica, y por momentos en efecto habla de la dignidad, habla de la vida digna, como contracara de la muerte digna y del derecho al libre desarrollo, ¿no? La autonomía de Ana para poder decidir esto, ¿no? Entonces diríamos de que es claro de que se puede construir el derecho a la muerte digna sobre la base de los argumentos de la sentencia. Y que más bien creo de que esos argumentos que son una especie de tranquilizante, ¿no? Para un determinado público, establecen unos argumentos que no se compaginan con los otros. Pero diría de que la única manera de, a través del amparo, proteger el derecho de Ana es reconociendo que es un derecho fundamental. No hay otra forma, ¿no? Eso es, diría. Perfecto, genial. Adelante, pero tiene que ver un poco con, sí, tiene que ver un poco con quién hace finalmente la interpretación, de todas maneras, porque el Poder Judicial, si es que el caso llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, sobre todo ahora con el horizonte, digamos, un poco, al menos en general, más conservador, podría decir que no. Y este derecho que en aparentemente se ha ganado a nivel del Poder Judicial no se llega a reconocer, digamos, finalmente por la puerta de cierre del aparato constitucional, ¿no? De nuestro órgano de cierre de interpretación. Claro, eso ocurre con todos los derechos, ¿no? En realidad con todos los bienes constitucionales. Los principios, las garantías, los derechos, tienen en el Tribunal Constitucional su última garantía y también su último intérprete, ¿no? Entonces, frente a la posibilidad de que la ciudadanía, el Congreso, el Poder Judicial interpreten los derechos en diferente sentido, siempre habrá un árbitro último que en nuestro diseño, porque el diseño puede ser diferente también, claro. En nuestro diseño le corresponde al tribunal y en efecto cualquier contenido que se atribuya en cualquier entidad del Estado puede ser siempre revisado, revertido por el Tribunal Constitucional. No obstante ello, digamos a nivel dogmático, y ustedes lo conocen muy bien, deberíamos siempre promover que el criterio que se usa en materia de derechos fundamentales sea un criterio pro persona y progresivo, ¿no? Sí. Por tanto, podría ocurrir lo que estamos comentando, como ha ocurrido en algún momento, por ejemplo, con el derecho a la consulta previa, pero hechas sumas y restas, diríamos de que la tendencia siempre va a ser a que los derechos deban terminar fortalecidos y que se prefiera el criterio más intuitivo, ¿no? O sea, hay una disputa
entre el contenido, de nuevo, justificativo, que ustedes han resaltado en algún momento, ¿no? De los derechos, y el contenido autoritativo, ¿no? ¿Cuál es la autoridad, digamos, con competencia para dictar en última palabra el contenido y los límites de un derecho, que son cuestiones interesantes para debatir, Sí. ¿no? Ahora, probablemente, querido Juan Manuel, y esto lo digo de todo corazón, seas tú una de las personas, si no la persona que más brillantemente ha discurrido sobre la fundamentación de los derechos fundamentales aquí en el país. Y por ello, para empezar, digamos, a comprender también el fondo, digamos, de la cuestión que ha resuelto finalmente la Corte Suprema, quería preguntarte yo con relación a qué debemos entender por la dignidad humana, que es una de las anclas que hace la Corte Suprema, también lo hace el juez de primera instancia, y si es válido sostener que esta dignidad humana tiene como componentes la autonomía de la voluntad y el proyecto de vida, ¿no? Uy, claro, ¿qué es la dignidad humana? Es una enorme cuestión que seguramente podremos esbozar acá y jamás terminar, ¿no? Sí. Diría de que cuando he trabajado el tema de dignidad humana, hay 4 concepciones reconocibles, ¿no? Pero si comento las 4, el programa se acaba antes de pasar a la siguiente pregunta. Así No, y que, esto es como la tele, ¿ah? Esto es como la tele en sí, de vivo, mi querido acuerdo. Juan Manuel. Entonces diría que son 2 las que vale la pena mencionar ahora, ¿no? Una que entiende la dignidad como autonomía, digamos como la capacidad de que la persona reconocida como digna, porque tiene una cierta racionalidad, tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo, decide un plan de vida, lo lleva a cabo, sea soberano en su vida, ¿no? Por lo tanto, nadie se puede entrometer en ella, no se le puede imponer modelos de vida buena, y así por el estilo, ¿no? Digamos que esta es la idea de dignidad de la que parte un poco la sentencia en primer grado, ¿no? A reconocerle a Ana la posibilidad de que ella decida sobre su destino, ¿no? Otra perspectiva de la dignidad también muy conocida tiene que ver con esta idea de la inherencia, ¿no? Y con aquello, digamos, indisponible para los demás e incluso indisponible para uno mismo, que es una cuestión que también viene apareciendo con fuerza, ¿no? Este libro que ha publicado el profesor Atienza, ¿no? Sobre la dignidad este año, plantea esta idea que también aparece en Dworkin, que dice que la dignidad es el respeto, ¿no? De la persona, inclusive con respecto de uno mismo, ¿no? Algo que va a contrapelo de lo que diría el pensamiento liberal, ¿no? Entonces, en efecto, desde una perspectiva de la dignidad como autonomía, se puede defender sin ningún problema la eutanasia, ¿no? Y creo que es la perspectiva más difundida, más conocida, y en la que seguramente los 3 nos identificamos, ¿no? La otra es una perspectiva que es importante, pero que tiene el problema de que estamos imponiéndole finalmente a una persona como Ana el destino de su vida, qué hacer con su vida, ¿no? Si es bueno o malo que ella termine con su vida en atención a lo que ella considera disvalioso, es algo que no debería venir impuesto. La vida, como los derechos, son una prerrogativa de la persona, no es algo que sea una obligación, un mandato o una imposición, ¿no? Digamos, no puede haber un derecho a la vida que signifique imponerte que vivas a pesar de las circunstancias trágicas en las que te desenvuelves y tú no quieras continuar con ella, ¿no? De Correcto. acuerdo. Ahora, en esta Gracias. línea también una de las cosas que está más, o una de las líneas de pensamiento que están más difundidas, quizás no con este nivel de detalle y de contenido que tú manejas, es que la dignidad es el fundamento de todos los derechos fundamentales en el Perú. Eso lo hemos escuchado en diversas ocasiones. Pero yo me pongo a pensar un poco de hasta qué punto en todos los derechos fundamentales que vayamos a reconocer, porque claro, en este caso dignidad entendida como autonomía probablemente sea la mejor forma de anclarlo, porque desde la otra perspectiva terminas imponiendo la idea de la moralidad, incluso que el propio Estado te pueda terminar entendiendo de lo que es bueno para uno, y eso comparto que puede ser bastante debatible, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, si no fuera la dignidad, eh, ¿qué otros elementos, qué otros principios, qué otros presupuestos podrían servir de asidero para el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales? ¿O es que todo tiene que necesariamente converger en la dignidad? Lo digo porque nuestro ordenamiento constitucional peruano en realidad te puede dar diversas líneas de interpretación, y este es un espacio para informar a la gente también de cómo funciona nuestro sistema constitucional, y en esa línea quizá nos puedes ilustrar acerca de qué otras ventanas tenemos a partir de las cuales podamos reconocer nuevos derechos fundamentales, o es que la única y el único anclaje posible para ello es la dignidad, con todo lo controversial que muy bien has advertido que puede significar entender la dignidad. Y ese es un tema que a mí me preocupa, pues porque si tienes un presupuesto de anclaje que tiene tantas lecturas y posibilidades, es como que un poco el terreno pues fangoso y poco sólido y claro
para el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales. Y la preocupación no solamente es por la falta de solidez o claridad de los presupuestos para sustentar derechos fundamentales nuevos, sino que eso conlleva a que al final de cuentas puedes terminar banalizando también los derechos, porque como no tienes unos presupuestos claros en base a los cuales puedes reconocerlos, al final, mañana más tarde, cualquier cosa, según la posición de la autoridad que lo interprete, puede terminar siendo derecho fundamental. Y entonces, al final, si todo termina siendo derecho fundamental, en la práctica nada lo es, pues, mi querido Juan Manuel. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de la dignidad como presupuesto para el reconocimiento de derechos fundamentales nuevos? ¿Y qué otros, de pronto, principios, valores o presupuestos o fundamentos podemos tener en cuenta para esa tarea en nuestro país? Es una pregunta compleja, ¿no? Pero voy a tratar de resolverla o Sí, de no, responderla, por lo te menos estamos poniendo el lo más desafío, yo preciso lo sé, que y pueda, probablemente ¿no? esto debería tener entrevista uno, 2, 3, 4 y hasta 5 probablemente, y ahí no terminaríamos. Claro, diría que una respuesta más simple puede apuntar a los elementos que tenemos en el ordenamiento jurídico, ¿no? Por una parte, en efecto, en el artículo 3 aparece el principio de dignidad, ¿no? Como un dínamo para producir nuevos derechos, pero se menciona también la soberanía, el principio democrático, la separación de poderes. Diría que es un poco complejo de la separación de poderes, diría, extraer nuevos derechos, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos, digamos, en el detalle, la forma republicana de gobierno también, ¿no? Por ejemplo, un derecho como el acceso a la información pública, que es un derecho fundamental, veremos de que es difícil vincularlo con la dignidad humana. Si es posible acaso, ¿no? Parece que el control del poder, por ejemplo, es algo que está más relacionado y por tanto el principio republicano podría sustentar de mejor forma algunos derechos fundamentales, ¿no? Diría, en general, es difícil afirmar que todos los derechos fundamentales se fundamentan siempre únicamente en la dignidad, ¿no? Pero diría que es, en efecto, una moneda común, ¿no? Ahora bien, diría que la dignidad en realidad es un concepto puente en la medida de que a través de la idea de dignidad ingresa un montón de fundamentaciones diversas, ¿no? Por tanto, yo puedo ser de izquierda, de derecha, conservador, liberal, republicano, comunitarista, lo que fuera, y yo puedo tener una idea de dignidad y sobre esa base reconocer un nuevo derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, que implica el hecho de no ser muerto, es algo que cualquiera puede defender, pero el derecho a la vida digna es algo que seguramente para un tipo de libertarismo no sería, digamos, parte de una protección legítima porque el Estado tendría que generar prestaciones sociales, ¿no? Y la eutanasia, por ejemplo, que también podría ser parte de la vida en sentido existencial, ¿no? En sentido digno, en sentido dinámico, como vida digna, ¿no? Como una libertad para no seguir viviendo, podría ser aceptada por algunas posiciones, pero rechazada por otras, ¿no? Por tanto, un mismo derecho, a través incluso de la dignidad, puede soportar diversas justificaciones, ¿no? Diría que eso es inevitable también, porque entonces, ¿cómo hacemos con esto, no? Para no generar arbitrariedad. Diría que es inevitable, diría que los derechos fundamentales siempre tienen una carga moral y las cuestiones con carga moral siempre permiten diferentes lecturas, ¿no? Entonces, las discusiones sobre los derechos son discusiones ciertamente jurídicas porque hay una autoridad que termina plasmándolo en una ley, en una reforma constitucional o en una sentencia, pero diría que detrás de eso hay disputas genuinamente morales y políticas, ¿no? O sea, la discusión que ha habido en el Poder Judicial que se ha resuelto ha hecho triunfar un punto de vista con respecto de otros, ¿no? Y eso diría que es una cuestión de la que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Por eso hay un famoso texto de Dworkin que decía, parece que los jueces tienen en cierta medida que ser filósofos también, ¿no? Y eso ocurre mucho en el derecho constitucional. Los jueces constitucionales, lamentablemente, para bien o para mal diría, ¿no? Pero tienen que hacerse cargo de esa enorme cuestión, ¿no? Claro, y es parte de la carga, perdóname, solamente para cerrar la idea, es parte de la carga, creo que también asumimos por esta tendencia a tener estas constituciones abiertas, no solamente respecto de cómo están siendo redactadas, sino respecto del contenido de los valores que van acogiendo, van adoptando, ¿no? Las constituciones cerradas, que este es netamente liberal o este es netamente conservadora, como sucedía en el pasado, de pronto eso ya no está siendo necesariamente así, sino más bien, como tú bien planteas, partiendo de ese contenido moral que al final está de por medio en los derechos, las constituciones tienden a no plantear posiciones muy cerradas en términos de esa lectura moral, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú lo ves en la parte del capítulo económico de la Constitución, la cosa puede ser bastante más discutible porque creo que ahí tienes un modelo adoptado, ¿no? Un modelo preciso, además, con toda una serie de principios que terminan por rodearlo y delimitarlo, pero claro, en el ámbito de los derechos fundamentales, probablemente la tendencia a la apertura
que eso es algo que se va identificando en varias constituciones, trae ese costo, ¿no? Que estemos, y creo que no está mal, ¿no? Que siempre estemos debatiendo, discutiendo, no solo jurídicamente, ¿no? Sino moralmente, porque si no caemos en la posición de que si la norma jurídica lo dice, no hay nada más que discutir y tenemos que agachar la cabeza y reconocer como que si eso es la única alternativa o opción que nos queda, ¿no? Claro, debo confesar que me parece en cierta medida atractivo modelos que planteen disposiciones un poco más cerradas o más precisas, ¿no? Porque también me parece que un modelo con normas demasiado abiertas se presta para la arbitrariedad, ¿no? Pueden haber jueces buenos y jueces malos, congresistas buenos y congresistas malos, ¿no? Por tanto, sí vale la pena que hagamos un esfuerzo en el momento de redactar la Constitución para hacerlo más precisos y también generar garantías importantes, porque a veces los colocamos y nos olvidamos, ¿no? Las garantías requieren de reglas un poco más precisas, ¿no? Pero no obstante ello, es cierto de que las constituciones no tienen, me parecía que hace poco le leía a Julio comentar que la constitución tiene una perspectiva sobre todo liberal, ¿no? Ya que en realidad las constituciones son consensos traslapados, como diría Rawls, ¿no? Donde aparecen varias concepciones de lo justo, de lo bueno, y la constitución es un poco un Frankenstein siempre, ¿no? Entonces, hay partes en las que son más comunitaristas, por ejemplo, la que tiene que ver con la consulta previa, la jurisdicción indígena, otra que es más liberal, como la constitución económica, y otra es más republicana, por ejemplo, la que dice que el poder siempre nace del pueblo, ¿no? Que no tiene que ver con la dignidad ni con la libertad, sino tiene que ver con un... Y así son las constituciones, para bien o para mal, y así tenemos que tratarlas y abordar los temas que tenemos que conocer, ¿no? Ahora, retomando el punto que decías de tu working, que los jueces deberían ser filósofos, más bien quizá una explicación alternativa podría ser más bien la de Stuart Mill, ¿no? Que yo siempre recuerdo como ejemplo de qué, digamos, concepción implica menos desgaste, menos restricción para una persona, ¿no? Aquel en el que el Estado te dice qué modelo de virtud debes seguir o aquel en que la persona elige sin hacerle daño a otro, sin que al otro le afecte en nada, un modelo de comportamiento, ¿no? De pronto eso es lo que también los jueces deberían buscar, o sea, ¿qué opción más allá de mi ideología le implica menos cargas, menos restricciones, menos afecciones a la vida privada de una persona? Esa es una, por eso, interesante posición. Yo creo lo mismo que tú, pero también es una concepción que tenemos nosotros, ¿no? Finalmente pueden haber otras. Diría que es una ley, le Sí. llaman la ley de oro de la moral, ¿no? El hecho de que yo soy soberano en mi vida y mientras no haga daño a otros, eso debería ser lo que rige y que me comporte frente a los demás como quisiera que me traten a mí. Es una máxima simple, pero es una máxima, digamos, que tiene que ver con lo que tú indicas, ¿no? Ojalá los jueces, los congresistas, las autoridades se comporten siempre de ese modo, ¿no? Sí, En sí, el sí. caso de Ana Ahora, hubiera sido genial, ¿no? sí, claro, justamente para centrar un poco ya más el debate, cerrar con relación a la muerte digna, entiendo yo que también deberían haber algunas condiciones, pautas, límites a este derecho, ¿no? Al derecho a la muerte digna. Sobre estas condiciones, ¿qué nos podrías decir sobre estas limitaciones, ¿no? La forma de ejercicio de este derecho ya para hablar algo más en concreto. Claro. Sí, diría que los derechos siempre son resultados de consensos y de luchas, ¿no? Y por tanto, la forma en la que se regula siempre es diferente, ¿no? Hay países en los que se regula la eutanasia, la asistencia al suicidio, e incluso a través de prestaciones del Estado. El Estado, para los asegurados, les garantiza ese tipo de derecho, ¿no? Entonces, sí diría que ahí hay una cuestión que no se puede responder en blanco o negro, sino es que depende un poco del contexto. Y dentro de ese contexto, en efecto, lo que se suele decir es que la eutanasia debe estar asegurado para los casos en los que hay enfermedades terminales, degenerativas, incurables y que causan un grave dolor, ¿no? Eso parece, digamos, más o menos claro, ¿no? Sin embargo, han habido discusiones, por ejemplo, si una depresión incurable puede ser también materia digamos, de este tratamiento, o por lo menos este término de la vida, ¿no? Y hay algún caso en el que en efecto se ha reconocido judicialmente este tipo de cobertura, ¿no? Pero diría que es algo debatible, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a pensar el sufrimiento desde un punto de vista físico, ¿no? Pero no desde un punto de vista Claro. psicológico o mental, que es, diga, la discusión que está hoy día abierta en Europa, ¿no? Claro, y que de hecho la salud mental, curiosamente, es una de los espacios o ámbitos que se ha visto más resquebrajado, sobre todo en los últimos años,
por el tema de la pandemia, el encierro y demás factores que han generado que cada vez seamos más conscientes de la importancia, porque normalmente cuando uno se siente mal, porque tiene una gripe o qué sé yo, va al médico, pero cuando uno está mal mentalmente no es tan fácil como para reconocer los síntomas y someterse a un tratamiento que le pueda aliviar ese dolor, que no es físico, pues es más difícil de detectar. Y yo lo digo porque hay que darle esa misma importancia, como tú bien señalas, no solamente a la salud física, sino también a la salud mental, que no quiere decir que necesariamente, porque como bien decías, es un tema debatible, que ese tipo de afecciones puedan justificar eventualmente un ejercicio de este suicidio asistido, pero no deja de ser un elemento importante. Y en esa línea, mi querido Juan Manuel, un poco para entrar más en detalle en el tema del derecho a la muerte digna, nos quedan claro algunas condiciones un poco a partir de este caso concreto, pero claro, esto va a abrir el debate o la discusión sobre quiénes son, por ejemplo, los sujetos obligados, que me gustaría que pudiéramos quizás entrar un poco en ese debate. El Estado debería brindar prestaciones positivas, o sea, obligaciones de hacer o de dar, en caso una persona quisiera ejercer su derecho a la muerte digna y no tuviera los recursos, por ejemplo. Claro, yo en mi caso considero que sí, ¿no? Si realmente estamos hablando del derecho a la vida o del derecho a la salud, digamos, el Estado tiene que hacerse cargo también del ejercicio de este derecho, ¿no? A veces se piensa que los derechos fundamentales tienen solamente una cara, ¿no? Solamente son derechos negativos o son solamente derechos positivos en el caso de los sociales, ¿no? Y lo que vemos es que los derechos fundamentales tienen diferentes facetas, ¿no? A veces funcionan como inmunidades o inviolabilidades, a veces funcionan en efecto como libertades, otras funcionan como derechos de defensa, otras funcionan como prestaciones. Y en el caso de la vida, en efecto, tenemos todos estos contenidos. La vida es una libertad, por ejemplo, y si es una libertad, mi derecho a no ser reanimado, por ejemplo, o mi derecho a terminar con mi vida en una situación como la que he comentado, debe ser respetado, ¿no? Pero además hay una contracara a ese tipo de libertades, que es precisamente que el Estado acompañe este procedimiento, ¿no? Lo que explicaba Ana Estrada es bien importante, porque ella dice, yo no me quiero matar, ¿no? De una manera estrepitosa porque no me lo merezco. O sea, no merezco que sea empujada a suicidarme. Yo merezco de que se reconozca que esto es un derecho y que como derecho debo ser acompañada por el Estado, ¿no? Por eso es importante la discusión que subsiste en el caso del protocolo. Correcto. No solamente es una cuestión de no sancionar, que es lo que ya se resolvió, que es lo más básico, ¿no? Es lo otro también, ¿no? Y esto vale para la eutanasia y también vale, por ejemplo, para el aborto, ¿no? No basta solamente con mirar al costado, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de un derecho siempre. Correcto, o sea, de hecho justamente por eso iba un poco al tema, porque cuando se generó el caso Ana Estrada, mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué hacer tanto ruido? Porque si finalmente ella quiere disponer de su vida, lo puede hacer a puerta cerrada y nadie se entera, un poco bajo esta lógica de si no haces daño a nadie y finalmente es tu decisión, porque el derecho a disponer de la vida, por lo menos hasta antes de esta sentencia, era una libertad, simplemente si la facultad de hacer o no hacer algo y ahí llegaba, ¿no? Pero ahora que tiene este reconocimiento, ya vamos a decirlo jurídico positivo, por llamarlo de alguna manera, ya resulta una libertad exigible, o sea, ya resulta como consecuencia de ello una serie de facultades que van a traducirse, como bien mencionabas, en una serie de obligaciones que no pasan simple y llanamente por decirle al Estado no te entrometas o no intervengas en este ámbito de autodeterminación, sino también exigirle prestaciones positivas. Valga decir, dame las condiciones óptimas, adecuadas, seguras, para ejercer el derecho fundamental que ahora se está reconociendo. Y lo mencionaba porque ese es el siguiente paso y un poco para entrar en ello precisamente, porque claro, todos hemos de alguna manera celebrado que ya tengamos un pronunciamiento importante y trascendental sobre el derecho a la muerte digna, pero ahora viene lo segundo, que no deja de ser peliagudo y controversial y es ¿y cómo se va a ejercer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Qué garantías se tienen que adoptar? Y yo sé que te estamos poniendo en problemas en diversas preguntas, mi querido Juan Manuel, pero si no fuera porque reconocemos pues lo que has trabajado en estos temas que tienen un contenido moral finalmente, más allá de lo que jurídicamente se establezca, un poco para ilustrarnos acerca de qué debería contemplarse como condiciones mínimas en ese protocolo o procedimiento, porque si estamos hablando del derecho a la muerte digna, el protocolo y el procedimiento tiene que ser consecuente con ese concepto de dignidad, porque vamos, si no, ese contenido del derecho a la muerte digna simplemente suponen el derecho de decidir.
pero cómo es que yo lo voy a ejercer y qué garantías y qué condiciones el Estado me ofrece para ello, debería coincidir con ese elemento de dignidad. Entonces, como el protocolo o el procedimiento no está claro todavía, aprovechando tu participación aquí, qué recaudos, qué condiciones, qué garantías, más allá de las médicas y técnicas, que por supuesto no vamos por ahí, deberían contemplarse en el procedimiento, ¿no? Para que sea también consecuente con ese fundamento de la dignidad, porque vamos, estamos en un estado además en el que los servicios de salud, valgan verdad, después mi querido Juan Manuel, no siempre están a la altura de ni siquiera un derecho a recibir un servicio de salud dignamente, como sabemos. Entonces, ahí hay una tarea pendiente. ¿Y qué recomendarías tú, por ejemplo, a las autoridades que tengan que adoptar una decisión sobre este frente como condiciones mínimas para garantizar un ejercicio digno de ese derecho a la muerte digna? Mira, diría que el asunto fundamental, porque tienes razón, no me corresponde a mí entrar en la parte médica, es asegurar la decisión autónoma de la persona, ¿no? Decíamos, por ejemplo, una situación en la que hay una grave aflicción psicológica, seguramente es algo que con mayor o menor costo, dificultad puede ser tratado, ¿no? Pero claro, una persona que en ese contexto decide terminar con su vida, podríamos discutir sobre si hay autonomía o no hay autonomía en ese caso, ¿no? No es el caso de Ana Estrada, diríamos que es importante de que alguien que quiera acudir a la eutanasia o al suicidio asistido puede acreditar que en efecto está tomando una decisión libre, sin presiones, porque también esto se puede prestar para malos entendidos, ¿no? Esto es algo que también se discute a nivel de trasplante de órganos, por ejemplo, ¿no? Hay un miedo, ¿no? De que se puede usar este derecho para algo torcido, ¿no? Y es un derecho, digamos, es un miedo legítimo, ¿no? Diría que, por otra parte, también es importante distinguir los planos, que es algo que cuando se presentó estos amicus curiae, creo, ¿no? Genera un poco de perplejidad, que es el hecho de que se decía que Ana Estrada debería más bien tomar tranquilizantes, ¿no? Para que no sufra y esperar, digamos, su muerte sin ningún tipo de intervención o adelanto, ¿no? Entonces diría que eso es una decisión que debe tomarla la persona, ¿no? No es algo que deba tomar el médico, la familia o el Estado. Y hay diferentes opciones, como también comentaba un poco Julio, ¿no? Está la eutanasia activa directa, ¿no? Que es querer terminar con mi vida de inmediato, ¿no? Esas facilidades que se les puede dar son diferentes a la eutanasia activa indirecta, que es básicamente que haya un tratamiento paliativo, que se acorte el tiempo de vida, pero no hay una muerte inminente, ¿no? Que es algo diferente. Y eso también requiere seguramente un tratamiento distinto, ¿no? Y algo diferente es lo que pedía en Estrada, que es una cosa que no es igual a la anterior. Yo entiendo que ella pide el suicidio asistido, es decir, que se le permita tener los mecanismos provistos por el Estado para que ella decida, bueno, terminar con su vida. Entonces, lo que hay es una ayuda para que ella decida, ¿no? Y cada cosa entonces requiere seguramente una implementación que no conocemos nosotros, pero una implementación diferente que sea respetuosa, como comentaba, de esta autonomía, ¿no? Sí, porque de hecho, y un poco para cerrar esta pregunta y dejarle el espacio a Julio, a mí me preocupa que estos protocolos o procedimientos que terminen siendo, más que protocolos o procedimientos, elementos que buscan disuadir a la persona de una decisión que ya autónomamente adoptó también, ¿no? Porque claro, ¿qué implica el protocolo de procedimiento? Es en la etapa donde ya la persona tomó la decisión y consecuentemente estamos en un nivel estrictamente de ejecución de una decisión adoptada, valga la redundancia, o el protocolo de procedimiento va a significar, como tú bien decías, algún tipo de intervención sobre el sujeto o la persona, buscando disuadirla o convencerla de que ese no es el camino y hacer que el tránsito del ejercicio del derecho hasta su ejecución final sea un camino tortuoso, ¿no? Y eso es un poco lo que yo ponía justo sobre las IES, porque, valgan verdades, no estamos precisamente en un estado muy abierto a aceptar decisiones de esta índole y me temo pues que el procedimiento de protocolo puede ser un camino tortuoso, no sé si exactamente igual como la batalla judicial o legal que ha tenido que librar, pero eso es parte de lo que se debe tener muy claro, que ya una vez que la persona tomó la decisión, básicamente el protocolo o procedimiento debe llevar a un tema de cómo ejecutar el procedimiento en sí, más allá de intervenir sobre la propia decisión que ya la persona autónomamente ha adoptado, ¿no? Creo que eso es un tema que a mí particularmente me parece capital, ¿no? Adelante, Julio. De acuerdo, sí. Sí. Ahí precisamente se está aprovechando para comentar, se está aprovechando de esto de que debe siempre haber un consentimiento informado, saber cuál va a ser
las circunstancias, la forma en cómo se va a llevar a cabo, pero se aprovecha, por ejemplo, en la decisión judicial para meter como uno de los participantes a hacer el protocolo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, o a las iglesias. Entonces, esto dice muy mal de un procedimiento técnico. Yo particularmente no estoy de acuerdo, no sé cuál es la posición de Juan Manuel. Supongo que estamos de acuerdo también en que si bien debería haber un consentimiento informado, abundante, detallado, pero consentimiento informado debería ser de carácter técnico, médico, ¿no? De Legal quizá acuerdo. incluso, pero no sobre la concepción de la vida, ¿no? O Sí, diría que hay una las concepciones discusión científica, ¿no? Por ejemplo, sobre cuándo en verdad una persona tiene autonomía o no, qué tratamientos se pueden hacer, si la enfermedad es realmente incurable, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones claro, que no son jurídicas, son técnicas, médicas. Y otra discusión que sí es jurídica, ¿no? Y la verdad es que diría de que para para un grueso de derechos fundamentales, la iglesia está apareciendo como un actor que juega en contra, ¿no? Y comentábamos precisamente, la idea de dignidad implica autonomía y autonomía significa ser soberano con respecto de lo que es mi vida. Sin dañar a los demás, yo puedo decidir sobre mí mismo, ¿no? Y la aparición de la iglesia más bien tiende a plantear, ¿no? Imponer finalmente un punto de vista, un argumento que no tiene que ver ni con la autonomía, ni tiene que ver con lo que hemos discutido públicamente que consideramos que debe ser el derecho o los derechos fundamentales, ni tiene que ver con lo médico científico, ¿no? Entonces, en efecto, parece que esa incorporación tiene única finalidad, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el punto de vista de la iglesia con satisfacción, ¿no? respecto de este caso y de otros casos que también están siendo discutidos, Claro. ¿no? Entonces diría que claramente hay una intencionalidad en ese tipo de intromisión, ¿no? Y es una intencionalidad además que es inconstitucional, porque nuestro es un Estado que separa lo religioso de la esfera pública y por tanto no corresponde ese tipo de injerencias, ¿no? De injerencias perfeccionistas, diría además, ¿no? Claro, ahora yo quería preguntarte tu opinión con relación a lo que viene pasando en el contexto actual, ¿no? Te lanzo la pregunta y permíteme fundamentar. Eh, ¿Crees tú que debe haber una nueva perspectiva, una ampliación de derechos fundamentales? ¿Qué derechos fundamentales deben protegerse con motivo de la dignidad humana, por ejemplo? Porque, y permíteme fundamentar desde mi perspectiva, no solamente el Perú, sino todo el planeta atraviesa más bien un retroceso, una contracción en garantías, ¿no? Hace poco lo hemos visto con Dobbs, por ejemplo, que deja de lado Roe vs. Wade, ¿no? Nosotros hemos visto también algunas restricciones en el Tribunal Constitucional mismo. El día de ayer no se ha reconocido el vínculo que de las hijas del señor Morán con ellas. O sea, estamos en un retroceso. No sé cuál es tu concepción, si me acompañas a decir que estamos en un retroceso hecho a nivel mundial y más bien, adicionalmente, si coincidimos o no en eso, pero la otra perspectiva sería y qué derechos nos harían falta de inmediato para, digamos, por lo menos encaminarnos a un buen momento constitucional, ¿no? Wow, esas son dos tesis doctorales, además. Y doctorales y postdoctorales de por medio. Sí. A ver, dirá lo siguiente, la historia es pendular, ¿no? La ideología va de un lado a otro, y creo que en efecto, como dice Julio, estamos en un momento en el que estamos yendo de una expansión de derechos liberales, sobre todo, hacia una regresión conservadora, ¿no? Entonces, el auge de los populismos y los ejemplos que tú colocabas, la presencia además de nuevas formas de autoritarismo en el seno de Europa, además, ¿no? Eh, el hecho de que se esté empezando un nuevo orden mundial, ¿no? Donde aparecen algunos países, digamos, con un pensamiento no típicamente occidental, diría que también nos habla, ¿no? De seguramente un tiempo difícil para los derechos ya ganados, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Diría de que la manera de enfrentar eso no es a través de la judicialización y de la inflación de derechos, que creo que es una cuestión que seguramente desde el progresismo nos parece bien, pero que es infantil, que es inocente, ¿no? Los derechos siempre parten de luchas históricas y de consensos amplios, no de reconocimientos judiciales. Y mientras eso, digamos, no cambie, y históricamente nunca ha cambiado, nunca ha sido diferente, diría de que la manera de consolidar esos derechos es precisamente generando consensos, es decir, discutiendo lo de Ana,
discutiendo el matrimonio igualitario, discutiendo lo de la adopción, por ejemplo, de hijos por parejas del mismo sexo, así por el estilo, ¿no? Es una discusión y también es una lucha, ¿no? Es una lucha que se debe ganar porque eso es lo que en la práctica va a permitir que los derechos no solamente se ganen en cortes, ¿no? Que es, digamos, una manera de repente no sólida y que no tenga un correlato además con lo práctico, ¿no? A veces las sentencias son incumplidas. Hemos visto tantos casos, ¿no? O la jurisprudencia es revertida. Entonces la única manera es generando un pacto social que esté detrás del derecho para que el derecho se pueda implementar. Digamos, no se gana mucho, Julio, si es que en efecto la Corte Suprema llega a emitir esta resolución, incluso con la parte del protocolo médico, y luego nadie lo quiere implementar, todos hacen objeción de conciencia, el legislador se lava las manos, y tenemos de nuevo una sentencia puramente simbólica, ¿no? Entonces, y cuando pensamos en nuevos derechos, en efecto, la discusión ahí se abre enormemente, ¿no? Yo diría, Julio, que antes de pensar en los nuevos derechos, que está bien pensarlos y discutirlos, a mí me preocupa más pensar en asegurar los que ya tenemos y sobre todo preocuparnos por lo más urgente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sostengo de que una fundamentación alternativa a la dignidad de los derechos es la tesis de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, ¿no? Digo, ni siquiera hemos logrado eso en el Perú, ni siquiera eso. Entonces diría de que si tenemos una tarea que hacer, pues pongámonos fuertes con eso, sin perjuicio de que podamos avanzar con lo demás, ¿no? Pero diría de que ahí las discusiones van en varios carriles, ¿no? De soportar, afianzar lo que tenemos, abrir nuevos derechos y empezar por lo más básico, ¿no? Es mucha la tarea que tenemos que hacer en nuestro país, en verdad. Y de hecho, Norberto Bobbio decía pues que la discusión sobre la fundamentación de los derechos fundamentales está bien que se dé, pero preocuparnos por su eficacia de los que tenemos hasta ahora debe ser una prioridad también, ¿no? Porque claro, al final, ¿de qué te sirve tener 500 o 1000 derechos reconocidos si solamente puedes ejercer y son eficaces, pues, ni siquiera el 5 o 10% de los mismos, ¿no? Genial. Bueno, nosotros tenemos que ir cerrando, pues, mi querido Juan Manuel, porque sí, pues esto es como la televisión, puntualmente a cierta hora nos van a desconectar y obviamente con una brillante participación como la que has tenido el día de hoy no podemos más que cerrar como corresponde. Primero agradeciéndote porque realmente ha sido un lujo tenerte. Ojalá no sea la única vez porque sí, este tema de la fundamentación de los derechos fundamentales nos lleva pues a primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas entregas, si no son más. Y con todo lo que tú puedes haber investigado al respecto, pues naturalmente nos quedamos cortos. De hecho, espero que no haya sido tan desordenada la entrevista, pero la verdad es que cada vez que tú respondías surgían nuevas preguntas, como te habrás te habrás dado cuenta, y te hemos puesto pues en aprietos en algunas circunstancias, no porque no sepas, sino porque el tiempo es cruel para poder compartir todo lo que tú seguramente nos podrías dar. Así que ya queda la deuda con nuestros amigos y amigas que nos siguen de poder tenerte nuevamente en este espacio con nosotros. Pero sí me gustaría compartir de pronto un par de conclusiones que probablemente no sea lo más justo considerando toda la información que nos has compartido, pero para que nuestros amigos y amigas por lo menos también se queden con algunas ideas fuerza de pronto a partir del diálogo que hemos sostenido, ¿no? Lo primero que me parece es interesante tratar de encontrar este equilibrio razonado entre, por un lado, la aceptación social, que puede ser un presupuesto o condición para el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, porque efectivamente, al final, ¿de qué te sirve esta posición autoritaria de un juez que te dice que ya se reconoce el derecho si no hay cierto acuerdo o consenso respecto de la eficacia y el ejercicio del mismo? Al final nadie se hace cargo, nadie se hace responsable y esto queda en papel mojado en tinta y eso en realidad de poco nos va a servir. La sentencia la tienes ahí muy bonita, la pones atrás al lado de tu título de abogado, de maestría o de doctorado, pero en realidad si no lo puedes ejercer para efectos prácticos, de poco te puede servir. Entonces ese elemento sí me parece muy valioso. A veces pensamos que el juez es el bastión que nos queda para reconocimiento de nuevos derechos, pero hay un trabajo previo que nos corresponde hacer a todos nosotros para socializar esos derechos finalmente, antes de estarle tocando la puerta probablemente a un juez para ello. Y lo segundo es que una vez que logremos ese reconocimiento, como en este caso el derecho a la muerte digna, no se retrocede en lo avanzado, que eso también me parece a mí un elemento clave porque sé que estamos siendo testigos de un esquema o escenario no solamente peruano, sino como bien decía Julio, mundial, en el que están, pareciera acotarse el espacio de garantía o protección que tenía la persona cuando vemos lo que pasa en los Estados Unidos con Roe versus Wade o acá con el Tribunal Constitucional y uno dice,
esta decisión del Poder Judicial es una luz en el túnel, pero luego viene la perspectiva pesimista de que una golondrina no hace un verano, entonces esta decisión en realidad no es que va a cambiar las cosas sobre esta marcada tendencia que estamos siendo testigos de cómo se van acotando un poco más bien las garantías o el ámbito de protección de la persona, o no se están reconociendo derechos como debería ser. Pero una vez que demos ese paso, me parece muy recomendable con lo que partimos la entrevista, ¿no? Y que tú bien indicabas, ¿no? La lógica debería ser que si bien esta es una decisión del Poder Judicial trascendental, trabajar en su eficacia en vez de estar discutiendo la posibilidad de retroceder en lo avanzado, porque la progresividad y el pro homine deberían conllevarnos en ese derrotero, ¿no? En discutir más bien cómo hacerlo eficaz, que va en la línea de lo que inicialmente comentaba. Por mi parte, encantado siempre, Juan Manuel, de escucharte, de tenerte aquí. Lamentablemente, a veces la virtualidad nos ha permitido, por supuesto, tener este espacio, pero también tiene como costo el hecho de que no podemos estar hablando largo y tendido como seguramente lo podríamos hacer hasta en un aula, extendiendo más allá del horario de clase. Aquí los tiempos son crueles, pero siempre es un placer escucharte y aprender de ti como todas las veces que hemos tenido ocasión de conversar. Por mi parte, agradecido. Adelante, Julio. Sí, gracias. Reiterando el agradecimiento también al querido Juan Manuel por habernos acompañado y por habernos ilustrado el día de hoy. Yo quisiera reflexionar sobre lo último que ha dicho, en efecto, y sobre todo trayendo a colación la doctrina del constitucionalismo popular. Me parece interesante que los grandes debates sobre derechos fundamentales sean por acuerdo, ¿no? Por lo que lo dice la gente, por lo que acuerda la voluntad popular. Me parece interesante, pero finalmente, algo que al menos me cuestiono a mí con relación al constitucionalismo popular, es que eso queda redactado, queda estampado, queda perenizado, pero hay también alguien que tiene que proteger esa garantía. Y nuevamente entonces volvemos a ver al juez para que el juez sea el que diga, sí, bueno, esto ya se acordó, ha sido un triunfo y no volvamos sobre este debate y protejamos. Entonces, es un círculo en el que creo que todos nos necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos a los jueces, necesitamos grandes acuerdos, necesitamos pactos sociales importantes, pero creo que el inicio de esto es, en efecto, reconocer que la participación de la población es importante para llegar a unos acuerdos más sólidos, ¿no? No tan al poco tiempo que puedan cambiar, como es el caso de las decisiones judiciales. Por ahí yo sacaría mi primera conclusión. La segunda tiene que ver con el fondo del derecho fundamental que estábamos hablando. Yo creo que la dignidad humana permite, como bien lo ha dicho Juan Manuel, reconocer que es la puerta de inicio, es la puerta por la cual todos los otros derechos, o al menos su mayoría, tienen canal, y el libre desarrollo de la personalidad precisamente hace que en este caso, en el caso de la dignidad humana, pueda incluso restringir la vida, poner en un segundo plano en la vida, debido a las circunstancias que lo acompañan. Tienen que ser circunstancias graves, circunstancias no modificables de otro modo. Por ejemplo, en lo que decía Juan Manuel, y creo que se refería a eso, no sé, él me corregirá, en el caso europeo, los casos comprobados de una depresión incurable, de una depresión aguda, insalvable, intratable a través de los medicamentos, también son pasibles de protección vía eutanasia, y esto es, pues, en efecto un avance, porque el sufrimiento que conlleva a vivir en una situación de indignidad o de poca felicidad, de poco bienestar, hace también que se pueda restringir el derecho a la vida. Esto es un debate, pero es bueno, como bien lo ha dicho Juan Manuel, que estas cosas se difundan, estas cosas se conversen en las aulas, con los amigos, porque venimos de una concepción, de una formación, no sé, en el que creemos por default que el derecho a la vida es el derecho al que tenemos que proteger siempre, ¿no? Al menos nuestros alumnos, la gente con la que uno por lo general se rodea, que no son abogados, parten de este error y que no tienen en cuenta lo que dice la piedra angular de la Constitución, o el modelo que, como bien lo dice Juan Manuel, nos afiliamos, o me afilio al menos, a un modelo liberal en el que la mayoría, o en el que una mayoría no puede decidir sobre la vida privada de uno cuando ésta no le cause ningún perjuicio, ¿no?
Gracias, querido Juan Manuel, por haber estado con nosotros. Seguramente también tienes algunas cosas que decir, algunas reflexiones finales o algunas correcciones a lo que nosotros o a lo que yo particularmente he venido diciendo. Muchas gracias. No, no, para nada. Gracias, Julio, gracias, Cristian. Primero por tus palabras y también por invitarme siempre. Yo quería decir dos cosas, ¿no? Yo no soy liberal, yo soy republicano, pero parto de la idea de libertad como no dominación. Y la dominación puede venir del Estado y también de los terceros, como la sociedad o la iglesia, ¿no? Por tanto, comparto plenamente la idea de que la autonomía y la libertad es algo que debe ser preservado, ¿no? Frente a imposiciones del exterior, digamos, injustificadas, ¿no? Por ese lado estamos plenamente de acuerdo y diría que es una piedra angular en efecto. Hablemos de dignidad o de autonomía, da lo mismo a efectos de afirmar lo que queremos afirmar, ¿no? Por ese lado estamos de acuerdo, ¿no? Diría, solamente para precisar algo que comentaban, yo no parto de la idea del constitucionalismo popular, sino del constitucionalismo dialógico. Entonces diría de que en efecto esta sentencia es un hito importante. Es un hito importante porque pone la conversación de todos en un momento específico, ¿no? La conversación debe continuar. La conversación no va a terminar con una ley del Congreso, no va a terminar con la Constitución, no va a terminar con el Tribunal Constitucional. Son hitos importantes porque siempre es una conversación continuada en la que todos debemos participar, ¿no? Decía, seguramente el tribunal en algún momento nos dirá algo interesante, ¿no? Pero eso también puede cambiar. Es el temor que tenemos varios, ¿no? No obstante ello, sabemos de que es un hito, entre otros caminos posibles, del que tenemos que hacernos cargos todos. Entonces, en última instancia, el consenso es lo que está detrás de lo que diga el juez, lo que diga el Congreso o lo que diga el tribunal, y por eso, como decía Cristian, y como también sí que compartimos con Julio, hay que hacernos cargo, como lo venían haciendo ustedes, además, en este ya 10º programa, ¿no? Así, felicidades por eso, de nuevo, gracias por la invitación, y encantado de estar contigo, con ustedes, cuando ustedes lo dispongan, ¿no? Excelente, Juan Manuel. Bueno, nuevamente las gracias a ti, a los amigos y amigas que nos siguen todos los días viernes a las 6 de la tarde. Este ha sido, pues, Contacto Legal. Hoy día, una vez más, un invitado de primer nivel para traerles a ustedes temas de plena actualidad, con voces autorizadas como corresponde. Así que, por mi parte, agradecido también con el público que nos sigue. Muy buenas noches. Julio, por favor, te dejo también para que te despidas de nuestro público, como debe ser. Muy buenas noches con todas, con todos. Muy amables por habernos acompañado. En verdad ha sido una excelente conversación, una conversación muy rica. Gracias, querido Juan Manuel. Cuídate mucho también, Cristian. Recuerden que nos pueden escuchar también por Spotify y por YouTube en los sitios oficiales de la Universidad Continental. Esto ha sido Contacto Legal. Nos vemos la próxima semana con otro tema también que da para conversar mucho, en el que no todos estaremos de acuerdo, pero que es bueno conversar. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.